Y recibimos a las doctoras Cecilia Martens, Nancy Guerrero. ¿Cómo les va, chicas? Hola, bienvenidas. Hola. Bueno, gracias porque sabemos que están a full, hospital de niños, bueno, salud en general, todos los centros, todos los hospitales, porque Cecilia Martens es presidenta del Sistema Integrado de Salud y Nancy, directora médica del Hospital de Niños. Bueno, siempre hay novedades, siempre hay cosas nuevas, no paran, chicas, ¿eh? No se paran. No. Y creo que es lo que nos mantiene en funciones. La verdad que el motor de todo del personal de salud, de las instituciones, como es este caso, que nos ayudan, los voluntariados, etcétera, siempre hay propuestas de mejora y la verdad que son bien aceptadas en la medida en que se puede acompañar, se acompaña, pero siempre intentando. Cada cosa que se incorpora es más gente, más personal, más tener una mirada de todo, o sea, porque bárbaro, se junta el dinero, se amplía, escuela para médicos, pasantías, pero todo genera cada vez para la misma más recursos, persona, más asignación de recursos, más tiempo, sí, por supuesto. Por eso todo. Se estudian las cosas, por eso por ahí, tal vez para el que propone una incorporación, una innovación, son tiempos que demoran mucho, pero bueno, tiene que ver con esto, que son presupuestos municipales que deben adaptarse, deben readecuarse, deben ser cuestiones que pensadas a futuro, esto no lo podemos pensar en la inmediatez. Y bueno, en este sentido fue que se aprovechó esta situación de la creación del centro oncológico, de la donación, como para ampliar un poco el espectro de personas que se atienden, de familias. Claro, y recordemos que estuvimos con Caro en la inauguración de este centro oncológico que fue donado por el grupo Faro Verde y también muchos empresarios, comerciantes, que todos se pusieron manos a la obra para eso. ¿Y qué fue ese centro oncológico? Que ya venía funcionando, pero en menor capacidad, ¿verdad? Sí, exacto. La verdad es que teníamos un servicio de oncología y oncohematología que funcionaba en el Hospital Ramón Santa Marina, un tanto disgregado, tenía su sector para hacer los tratamientos de quimioterapia en un lugar del hospital, junto a un consultorio o a un lugar de ateneos, de charlas de los profesionales, y en otro lugar se hacían las atenciones ambulatorias en consultorios externos. Esto lo que hace es nuclear en un mismo centro tanto los tratamientos, los lugares para el tratamiento, como los lugares para ateneo de profesionales, con otras disciplinas, con cirujanos, con unidades como es la de mastología del hospital, y además ofrecer la atención ambulatoria dentro del mismo espacio. Entonces el paciente, la verdad es que concurre a un único lugar. Nuevo, divino, hermoso. Sí. Y ahí... y ahí nos sumamos todos. Y ahí se suman todos. Viste que siempre el niño levanta la mano para sumarse a todo. Y es escuchado. Y es escuchado, sí, es verdad. Bueno, la UDRS es una sigla, pero es Unidad de Referencia, UDRS, Unidad de Diagnóstico, Referencia y Seguimiento de los niños y niñas con enfermedad oncohematológica. En realidad es un proyecto que se desprende de un programa nacional que se llama ProQuinca, que es el programa integral de asistencia a niños y adolescentes con enfermedad oncohematológica. O sea que es un programa nacional que tiene su versión, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y nosotros nos sumamos a ese programa para generar esta unidad. Esta unidad está conformada es interdisciplinar, está conformada por pediatras, por una hematóloga, un pediatra. Y queremos decir con Ceci que en realidad esto fue muy llevado adelante por Alejandra Kluga, que es la referente de la ONG Jano por Todos, que para ella realmente era un desafío importante que se instale la UDRS. Lo trabajamos en conjunto. De hecho, Alejandra forma parte de esta unidad, digamos, en lo que es en el armado. Y lo que hace la UDRS, y esto es importante aclararlo, nosotros en Tandil aún no podemos porque no tenemos la cantidad de niños nuevos por año con enfermedad oncológica como para tener un centro de oncología pediátrica. O sea, en realidad por el programa nacional no debemos tenerlo porque hay muy pocos casos, si bien cada caso es un mundo. Claro, pero por suerte, por suerte, porque hay que tener más de 20 casos por año. ¿Por qué? También para la capacitación continua de los profesionales, etcétera.
La UDRS, dentro de la estratificación de los centros oncológicos del país, es una unidad que lo que hace es toma a todos los pacientes con sospecha de diagnóstico de cáncer o que están haciendo tratamientos o que ya pasaron por el tratamiento para hacerles un seguimiento. Estamos hablando de niños y adolescentes. Niños hasta 19 años. Nosotros ahora estamos trabajando también en la edad y ahí vamos a tener intersección con el centro oncológico también, que la idea es trabajar bien en conjunto interdisciplinarmente. O sea, una vez que el chico ya pasó por su tratamiento, es ver el después. Exacto, es el antes, el mediante y el después. El antes porque si hay un pediatra o un médico general que tiene dudas, ese paciente se deriva a la UDRS que termina de hacer el diagnóstico inicial o la sospecha diagnóstica. Y ahí se deriva. Y ahí se deriva que si bien ya lo venimos haciendo en el niño, tenemos, digamos, muy consolidada la red, pero con la UDRS se consolida más aún, entonces ese paciente va a ser de forma automática, va a haber vínculos permanentes con el centro tratante, y cuando el paciente viene a Tandil de visita a una fiesta, si pasa algo, no es como ocurre ahora que el paciente tiene que irse, va al niño y directamente va al centro tratante, sino que tal vez teniendo la UDRS ya haya como un poco más de confianza en los centros de referencia para que el paciente trate, porque ya hay un vínculo estrecho con ese centro. Y además psicológicamente, digo, supongo, vos estás en un tratamiento, viniste a Tandil porque te dieron ese periodo de vacaciones, llamémosle así, una pausa. Una pausa para después volver. Si vos volvés a tu ciudad y sabés que tenés ese apoyo, yo supongo que primero para la persona que recibe el tratamiento, pero también para todas las familias como ay, bueno, no va a pasar nada, pero si pasa, tengo a quien recurrir y saben. Ese es el sentido, lo estás diciendo perfecto, Cecilia, porque es así. Y a su vez, los pacientes que ya... lo emocional es terrible. Sí. Bueno, nos ha pasado. Nosotros el niño siempre da respuesta. En todos los casos, cuando hay un niño que incluso a veces hay niños que no son de Tandil, pero son de la zona, están pasando por Tandil, entonces nosotros siempre obviamente los acogemos, hacemos, digamos, una comunicación con el centro, pero ya el centro va a estar comunicado ya desde entrada con la UDRS, entonces ya esto va a ser mucho más fluido y más sencillo. ¿Y esto cuándo arranca? ¿Cuándo empieza? Y te termino un poquito más, perdón, porque los chicos que ya tuvieron cáncer y ya están, digamos, fuera de la enfermedad, libres de enfermedad, hasta 10 años posteriores hace un seguimiento. Porque muchos pacientes a veces no sabemos bien después qué pasó, se curaron y está bueno hacer ese seguimiento. La UDRS es un consultorio. Nosotros lo que hicimos ahora con quienes integran, que nos quisiera nombrar, que es Sandra Arguello, que es una pediatra hematóloga, el doctor Pablo Machi, que es el pediatra que está a cargo junto con Sandra, también está la doctora Eliana Mastropierro y Josefina Girodo, que ya venían viendo pacientes, pero ahora estamos trabajando, digamos, de una manera bien nuclear y con protocolo y demás. Esos pacientes los vamos llamando y vamos viendo cuál es su situación. O sea, hay como una especie de seguimiento y control, y también las familias acuden a la UDRS, entonces, digamos, es más sencillo también, ¿no? ¿Y eso va a estar funcionando en el centro oncológico nuevo? Claro, empezó en el hospital de niños porque empezó hace poco, y ya cuando terminemos de consolidarnos, la idea, ya le hemos hablado con los referentes del área, de pasar allí al centro oncológico. Sí, lo importante por ahí también es remarcar que estos pacientes están siendo atendidos, no con este concepto por ahí, o faltan estos pacientes a los cuales hay que hacerle el seguimiento, pero estas situaciones están pasando. Es como los pacientes oncológicos antes estaban siendo atendidos en el hospital. En esta remodelación intentamos nuclear en un solo espacio también esa atención, esa llegada de estos pacientes, de las familias, esa contención que se les quiere dar. Pero la verdad es que existe ya obviamente que el nexo entre el hospital de niños y otras instituciones de referencia es más que fluido, pero bueno, concentrándolo tal vez en menos profesionales es distinto, y va a ser distinto para la familia también. Es tu lugar, exacto, es tu espacio. Vos sabés que ahí vas a entrar, no te vas a encontrar con otro en el hospital y qué tal y cómo te pasó, viste, todas esas cosas que parecen pavadas, pero no lo son cuando alguien está enfermo. Y todo el alrededor, vos tenés que recurrir a un hospital donde te encontrás con el que se lastimó la rodilla y está esperando. En cambio ahí ya están todos en la misma situación. Sí, hay un conocimiento de cada paciente, y eso para el paciente ya es importante. Es importante, lo quiero reiterar, porque esto a veces nos preguntan, nosotros no vamos a hacer tratamientos oncológicos, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, no da el número para hacerlo, pero sí consolidar lo que ya está formalizado, consolidarlo más aún de esta articulación con otros centros,
y un poco de este seguimiento individualizado de cada uno de los pacientes. ¿Han visto ustedes, porque 10 años es mucho y a veces en la propia negación, a veces de la enfermedad, decir, bueno, yo ya me curé, van los 2 primeros años y después no van más? ¿Han tenido esos casos? Porque ahora con esto va a haber un seguimiento más Sí, hemos puntual. tenido casos, sí. Hemos tenido casos que, bueno, vuelvo a decir, como los pacientes no son tanto igual, a lo largo uno va sumando, porque, bueno, estamos hablando de 10 años, no de libre de enfermedad, entonces se van sumando casos, pero en general vamos siguiendo esos pacientes desde niños, pero siempre se pueden escapar algunos, y hay algunos que cuestan ubicarlos a veces, bueno, y regresan por ahí con recaída de la enfermedad. Tal vez, si uno pueda hacer el seguimiento mucho más preciso, podamos detectar tempranamente que y es no la tener idea. esa recaída. Ya. Qué Sí. importante, chicas. Qué bárbaro, y las felicito porque sé que son mujeres con familia, que tienen que hacer cosas y cada vez van por más, en sus mismas horas. Y es a veces el cansancio entró y dice, mirá la cara del cansancio. Bueno, tiene que ver con esto de la pasión por la salud, por ayudar, por hacer cosas. No sé cuántas ciudades tendrán esto que tenemos nosotros acá. Yo creo que es muy valorable lo que vos decís. Nosotros internamente tratamos de manifestarlo siempre, participamos de reuniones con otros secretarios de salud de la zona, de la región sanitaria. La verdad que tenemos una realidad que siempre estamos dispuestos a escuchar y a mejorar, porque no somos infalibles, por supuesto que no, somos seres humanos, pero creo que con un grado de compromiso que yo estoy muy orgullosa del equipo que tengo, porque la verdad es que todo el mundo tira para adelante, nos acompañamos entre nosotros, no es eslogan ni nada por el estilo, estamos muy contentos. Exacto. Conozco a muchas personas, muchos médicos, y que acá ni siquiera está, esto lo corre por cuenta mía, ni siquiera es por el dinero, porque sabemos que los sueldos son muchas veces muy bajos, que si van a lo privado, pero es esa pasión por estar en lo estatal, en lo institucional, por ayudar, y lo digo yo, lo hacen porque tienen esa vocación que no la perdieron de cuando empezaron a estudiar. Exacto, y hay muchos así, Muchos. Por suerte tenemos muchos profesionales, muchos colegas, mucho personal de salud, en cualquiera de los niveles que hablemos del sistema integrado, porque la verdad que eso también, somos un gran equipo y todos nos necesitamos en su escala, de todos, entonces la verdad que es un orgullo trabajar ahí. Sí. Sí. Bueno, así que arrancan en el espacio propio. ¿A partir de cuándo? Ya están armando todo. Sí. Marzo era la fecha, Sí, la fecha, así que sí, estamos en estos días, en sí, eso, seguramente a punto de arrancar. Pero sí, marzo era el objetivo como para arrancar. Estamos, Todo está como para Los ya, pacientes creo, tienen empezar. que acercarse. Si alguno nos está escuchando, se acercan, o ustedes ya tienen el listado, o a través de Jano por Todos. Claro, tenemos una nómina, porque bueno, Alejandra Kluga es precisa, es obsesiva. Tenemos cada uno de los pacientes nominalizados, de todos modos. Y acá quiero hacer también un punto aparte a Alejandra, que bueno, perdió a su hijo, pero hoy las chances de sobrevivir son muchas, y sin embargo, lejos de quedarse para adentro, ¿cómo pudo el dolor transformarlo en ayuda, no? Sí, absolutamente, ayuda mucho a las familias, la verdad que les cambia mucho. Yo aprendí de ella muchas cosas, por ejemplo, cuando un paciente se deriva, ya me quedó grabado eso, me dice, siempre ella me decía, se lleva el cepillo de dientes como una manera de decir que a veces la familia sale corriendo, ¿no? Y no se lleva nada, y cuando llega ya al hospital, se sienta en la cama y no tiene los elementos de higiene, y cosas básicas que vos decís, es importante esto cuando hay un diagnóstico presuntivo complejo, y es algo más, ¿no? Cuando entonces ella ya les arma a los pacientes, les arma lo que tienen que llevarse, ¿sí? Esa pequeña, porque lo vivió. Exacto. Y quien lo vivió es quien puede transmitir lo que el otro necesita. Por eso creo que esta UDRS que nos llena de orgullo, de alegría y digamos también con mucho trabajo para hacer, que haya nacido, como bien decís, del seno del dolor de Alejandra, pero que hoy esto se va a replicar en el bienestar de muchos chicos. Para nosotros también tiene un valor agregado. Claro, es importante para ella también, porque por eso está. Chicas, felicitarlas por esta tarea nuevamente, porque a ver, hay que resaltar, las conocemos, nos encontramos en los mercados, en los eventos, en las cosas, son mujeres comunes, con familia, con cosas, y sin embargo ponen el lomo, ponen el pecho, el trabajo, con muchas horas extras
por amor a la profesión. Muchas gracias, Gracias chicas. a vos. Cecilia Martes, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, y la doctora Nancy Guerrero, directora médica del Hospital de Niños, que mañana nos vemos en la cena, a beneficio de la Fundación del Hospital de Niños.